Hola, soy Alicia Silvestre de la Universidad de Zaragoza y en esta comunicación voy a compartir algunas reflexiones sobre cómo afecta la llegada de la inteligencia artificial generativa a la evaluación de lenguas y en particular a la enseñanza de español como lengua extranjera. Para ello nos vamos a centrar sobre todo en la competencia de la mediación. Numerosos docentes y discentes dialogan a diario con la inteligencia artificial, sea por escrito que oralmente, pero percibimos que hay diferencias claras entre la comunicación de la IA y la que ejercita un ser humano, especialmente no solo en el plano lingüístico, sino también en el pragmático y cultural. Aunque la IA es verdad que puede utilizar registros formales e informales según se le indique, tiende a repetir ideas, estructuras y léxico porque se basa en algoritmos y probabilidades. Es verdad que sus textos poseen apariencia real y que destacan por su claridad y orden. Por ejemplo, a nivel textual muestra una alta cohesión y un uso consistente de marcadores discursivos. Además, reproduce de manera correcta y mecánica estructuras comunes y géneros textuales frecuentes. Sin embargo, en ocasiones emplea un léxico poco habitual que enrarece el mensaje y que puede hacer que el discurso resulte artificial o forzado. En el ámbito del aprendizaje de idiomas, la IA ha demostrado ser útil para estudiar y practicar las destrezas orales y escritas, especialmente por su capacidad para detectar errores frecuentes y para ofrecer correcciones. No obstante, aún presenta limitaciones en cuanto a la profundidad de sus explicaciones, sobre todo si buscamos temas específicos o detalles de pronunciación, de fonética. Por tanto, podemos afirmar que la interacción con la IA puede proporcionar un contexto realista para aprender aspectos de la comunicación cotidiana, aunque carece de emociones y no reacciona como lo haría un ser humano. Carece de información contextual perceptiva y también de memoria de conversaciones previas y de conocimiento del mundo. Por lo tanto, como herramienta la podemos aplicar en varios niveles educativos, sobre todo si mejoramos la calidad de los prompts y se fortalecen los conocimientos de programación, pero veremos que va a afectar también la interacción de la IA con la enseñanza en particular de español como lengua extranjera en las competencias de interacción y mediación. Para ello nos proponemos los siguientes objetivos. Por un lado, analizar las implicaciones éticas y metodológicas generales que nos llaman a la reflexión sobre la evaluación de lenguas tras la llegada de la inteligencia artificial generativa y en este marco un objetivo más concreto que es el de describir la relación entre la enseñanza de español como lengua extranjera, en particular en lo que respecta a la mediación a la luz del marco IMI Plus de Bassols y otros, de Muñoz Bassols y otros. Para ello nos vamos a servir de un método en el que partiremos de las 4 destrezas analizando las expresivas orales y escritas y vamos a indagar cómo se da la correlación con las competencias lingüísticas de los exámenes oficiales acreditativos del DELE, comparándolo también con el marco de referencia para las lenguas y el plan curricular del Instituto Cervantes. Todo ello contrastado con el marco IMI, como decía, propuesto por Muñoz Bassols y otros desde el 2023, nos conduce hacia una dirección donde vemos claramente que la competencia digital interfiere y se suma ya hoy por hoy a la comunicación y a la competencia lingüística. Para este estudio hemos elegido algunos conceptos clave que creemos que es conveniente delimitar con objeto de resultar más claro y mejor circunscrito nuestro tema de estudio. Por un lado, comprender que nos movemos en un contexto comunicativo multimediático o de multimedialidad, donde los formatos son múltiples, se interactúan entre sí. Por otro lado, el reglamento de la Unión Europea sobre inteligencia artificial del 2024 nos da unas directrices que nos conducen o nos guían en este uso adecuado y por otro lado tenemos la aparición de tutores virtuales personalizados que conducen al alumno o al estudiante de una manera más autónoma, que no son ya personas reales, sino que son bots o chatbots o inteligencias, por así decir, que ayudan al estudiante a identificar sus errores, a practicarlos y que pueden incluso crear ejercicios a medida basándose en esos patrones de incorrecciones que percibe en el usuario. Todo eso ya apunta hacia esa diferencia entre la comunicación humana y la comunicación mediada por tecnología, puesto que no vamos a dirigirnos igual
a una persona viva, humana, que a un ente, vamos a decir así, artificial, que no posee sentimientos, conciencia, etc. Dentro de las destrezas que marca el marco común de referencia para las lenguas europeo, tenemos este plano de la multiculturalidad, que ha sido un foco en los últimos años, y a raíz de él la ampliación de las destrezas, sobre todo hacia la mediación y la interacción. Nos centraremos sobre todo en la primera, pero teniendo en cuenta que nos referimos a las destrezas de expresión oral y que tiene que ver con cómo nos expresamos oralmente, no solo con otras personas en contextos comunicativos de interacción habitual, conversacional, sino también cómo interactuamos con la máquina. Para todo ello nos vamos a basar, como decíamos, en ese marco IMI Plus, donde hablaremos de la competencia digital junto con la competencia lingüística. No solo la multimedialidad nos permite traspasar bidireccionalmente información de un formato a otro, como de texto a texto, o a imagen, o a 3D, o audio, a código, a vídeo, sino que la aparición de tutores virtuales personalizados y flexibles puede acompañar los procesos de aprendizaje virtual, ya lo dice así Kumar 2021, y también sobre ello nos alerta el reglamento de la Unión Europea sobre inteligencia artificial del 2024. ¿Por qué? Porque todo ello va a modificar cómo manejamos la información, cómo aprendemos y cómo enseñamos. Tiene un alcance muy superior a solo el tipo de aprendizaje sensorial. Todo ello va a tener un impacto evidente en la manera de aprender y enseñar y sobre todo en los métodos de evaluación. El marco nos da dos grandes categorías dentro de la mediación. Una es la de las actividades y otra es la de las estrategias. Es verdad que las estrategias de mediación tienen que ver con la explicación de un concepto nuevo o las estrategias para simplificar un texto, mientras que las actividades de mediación pues no solo tienen que ver con mediar textos, sino también con mediar conceptos y con mediar la comunicación. El marco europeo afirma que en la modalidad de comprensión como en la de expresión, las actividades de mediación escritas y orales hacen posible la comunicación entre personas que por otros motivos son incapaces de comunicarse entre sí directamente. Por ejemplo, la traducción, la interpretación, una paráfrasis, un resumen o la propia toma de notas pueden proporcionar a esa tercera parte una reformulación de un texto fuente al cual de otra manera no tendría acceso directo. Y esta competencia mediadora posee una serie de microhabilidades. Por ejemplo, en el campo de las microhabilidades orales, en la competencia mediadora encontramos la habilidad de resumir y sintetizar, la de parafrasear o explicar con otras palabras, la de apostillar o hacer un comentario, la de intermediar para facilitar explicaciones y aclaraciones, la de interpretar o realizar una traducción oral y la de negociar o llegar a un acuerdo con el interlocutor. Ya en las competencias mediadoras de tipo escrito encontramos también la habilidad de sintetizar o hacer un resumen, la de parafrasear también, explicar un texto escrito con otras palabras, la de citar, que es reproducir un texto para hacerlo más comprensible, la de traducir, que es traducir un texto de una lengua a otra, y la de apostillar en el sentido de añadir notas a un texto para hacerlo más comprensible. Tenemos además la microhabilidad de adecuar, que consiste en adaptar un texto a una tipología concreta de lectores. Todo esto nos lo especifica muy bien Sanz Esteve en su trabajo de 2020. Esta serie de competencias me interesa que las tengamos en cuenta para pensar cómo o cuáles de ellas la inteligencia artificial ya es capaz de realizar, porque si lo podemos analizar brevemente, nos vamos a dar cuenta de que la mayoría de ellas ya son posibles. ¿Qué es lo que va a faltar o en qué aspectos la inteligencia artificial todavía no sustituye plenamente al ser humano o no con plena eficacia? Vamos a verlo enseguida. Para que podamos entender mejor esta realidad, vamos a acudir al marco IMI que fue traducido y adaptado
por Muñoz, Bassols y Gutiérrez en el 2024 a partir de trabajos previos de los mismos autores del 2023 y que nos va a integrar, como pueden ver, la literacidad digital o la alfabetización digital dentro de la inteligencia artificial. Para ello es importante que nos fijemos en el margen superior izquierdo, que ellos integran la competencia lingüística y siguiendo hacia la derecha vamos a ver lo que es el marco de multimodalidad e interacción interlingüístico y también intersemiótico. En ese marco que hemos hablado, digo, de multimodalidad. Pero luego vemos en el área que intersecciona entre la interacción y el pensamiento crítico que tenemos un aspecto nuevo, que es la interacción persona a persona mediada por la tecnología, en la cual pues ya llevamos navegando todos desde antes incluso del COVID y con todas las tecnologías, con Internet que nos permiten de mensajería instantánea, audio, vídeo, etc. La que es más importante, además de la competencia comunicativa intercultural que aparece en esa integración y alfabetización digital a la izquierda, es la de abajo, la que tiene que ver con la interacción mediada por tecnología o por inteligencia artificial. Y me parece que es la más importante porque es en ella donde vamos a encontrar un nuevo tipo de interacción que no es igual ni sigue las mismas reglas que la humana. Y es porque la humana vamos a tener que tener en todo momento presente un principio de atención, de respeto a la diversidad, de escucha en esa interacción, cosa que no ocurre o no se exige tanto en la interacción con una inteligencia artificial, como lo vemos ya en niños y jóvenes que pues buscan para hacer sus tareas una especie de interlocutor. Vamos a ver pues que no se respetan los mismos turnos de conversación, fórmulas de cortesía, etcétera. Vamos a ver también cómo esto pues, va a afectar a la manera de aprender una lengua. Puesto que el aprendizaje de lenguas se ve alterado por la presencia de conversadores, podemos decir así, o inteligencia artificial generativa que genera un discurso, una oralidad, a veces incluso unos textos de apariencia natural, pero que no lo son, es preciso estar alerta para nosotros como docentes, pero también para los discentes y prestar atención, empezar a investigar más sobre las diferencias entre esa comunicación humana y la comunicación que viene mediada por tecnología o más que mediada por tecnología, con otro giro de tuerca en esa comunicación que tenemos con la tecnología. También hemos visto en este marco cómo es muy importante la presencia de la multiculturalidad, la multimedialidad y que ello va a afectar fundamentalmente a las destrezas de mediación e interacción del marco y todo ello nos conduce a unas conclusiones en las que vemos la urgencia de promover el debate y el pensamiento crítico, así como el razonamiento reflexivo ya indicados por Stockel-Walker en 2022, para que el alumno pueda familiarizarse y para que el profesorado constituya un modelo ético, un agente activo del cual los alumnos puedan aprender buenas prácticas. Con todo ello nos conduciría hacia una educación de calidad, realmente donde las brechas digitales se acortan, donde se reducen esas desigualdades y sobre todo donde hacemos un uso ético, eficiente de la inteligencia artificial como herramienta y no como medio para sustituir nuestra principal actividad del lenguaje. Esperamos que les haya resultado útil esta breve presentación y les animamos a leer el artículo completo donde podrán ver todas estas ideas mejor desarrolladas y más ampliamente. Muchas gracias.